En esta nueva versión de Reporte Inmobiliario TV, acá estamos con José Rosados y hoy tenemos un invitado muy especial, Herman Feigenbaum de Cushman & Wakefield. ¿Cómo estás, Herman? ¿Qué tal, Germán? Hola, José, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, la verdad que qué gusto juntarnos nuevamente, ¿no? Bueno, La pandemia hizo que algunas veces no nos juntemos y poder volver a hacerlo de nuevo está buenísimo. Y conversar entre nosotros sobre el mercado y que nos vean y que nos escuchen, justamente así, francamente, a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es este reacomodamiento? Así como nos estamos reacomodando en esta nueva manera de hacer entrevistas. ¿Qué pasa con las oficinas, la vuelta a la oficina, al trabajo? ¿Qué pueden desde Cushman y demás ya, el feeling? ¿Qué sienten? A mí me gusta la discusión porque la verdad es que hay tan poca certidumbre que las cosas se van construyendo a medida que las hablamos y a medida que las entendemos conjuntamente, dialogando. Hay una cosa muy particular que pasó en el mundo de los activos comerciales, ¿no? Activos comerciales es todo aquello que no sea residencial, ¿no? Era un mundo que para los inversores, pero también para los ocupantes, estaba dominado por las oficinas. Es lo que podemos decir en castellano oficina céntrico. Entonces los inversores querían comprar un activo seguro, compraban oficinas. ¿Y por qué compraban oficinas? Y porque las empresas, todas sus actividades, las tenían en la oficina. El centro neurálgico de lo que pasaba era la oficina. Todos los empleados se juntaban ahí todo el tiempo. Había una gran carga de actividades, de funciones puestas ahí. Entonces, la importancia para el ocupante, que quería pagar alquileres altos, quería tener muchos metros, se trasladaba también una importancia para el inversor que decía, bueno, ahí invierto porque hay alguien que me va a pagar una buena renta. Va a tener actividad, eso. Exactamente. Va a tener demanda, y si se va uno, va a venir otro. Si está bien ubicado, va a atraer a gente. Y eso se está desvaneciendo. La oficina deja de ser el centro del mercado de inmuebles comerciales. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda cambia, o sea, la demanda de las empresas que ocupan ese espacio o esos espacios dicen, bueno, en verdad mis empleados no van todo el tiempo, mis empleados van una parte del tiempo, van una parte del día, hay otras actividades que suceden en otros lugares de otras maneras. A su vez entonces necesito un poco menos de metros y a su vez no necesariamente las tengo que tener en un lugar más central de la ciudad, quizá lo tengo que tener en un lugar más cercano a las zonas residenciales. Y empiezan a invertir las empresas también en otros activos que son también importantes para su operación. Y entonces eso hace que para los inversores también deje de estar en el centro de su actividad inversora, de su búsqueda de retornos, la oficina. Entonces, es un cambio enorme porque desde los años, yo te diría desde los años 60 hasta la fecha, siempre la oficina fue el centro de todo. Y no me malentiendan, sigue teniendo un lugar. No digo que está desapareciendo ni nada. Digo, no es más lo único, no es más el centro. Cambia. Y a su vez está cambiando. Está cambiando mucho internamente. Yo siempre digo que si uno mira una foto de los años 90 de cualquier oficina, de cualquier empresa, la compara con una foto del año 2015, parece Venus y Marte, parecen dos planetas diferentes, no tienen nada que ver una con otra. Una oficinas cerradas, despachos, recepcionistas, escritorios así, claro. Otro, alineados. Y vas al año 2015, son todos benches, espacios abiertos, salas de reunión, espacio colaborativo. Pero ahora hay un cambio aún mayor porque lo que está pasando es que no existe la necesidad de que los empleados estén todo el tiempo sentados en su escritorio. No van 8 horas sentados en tu escritorio y cada tanto se reúnen con alguien. El puesto de trabajo, ¿no? Concebido así como un puesto de trabajo, un plano, un escritorio, eso es lo que en un determinado lugar, eso es como lo que perdió centralidad. Perdió centralidad y perdió sentido, porque si vos tenés 1000 empleados que se alternan en la ocupación de ese espacio, que no están todo el tiempo juntos, y que de las 5 o 6 horas por día que pueden pasar en una oficina, o 8 horas por día, como mucho, 1 hora y media la pasan en un escritorio, y el resto del tiempo lo pasan en diferentes tipos de reuniones, en diferentes tipos de actividades colaborativas,
que no suceden en ese lugar. ¿Para qué vas a tener un escritorio por persona? ¿Para qué vas a tener cubículos? ¿Para qué vas a tener una cantidad de cosas que no le sirven a nadie y que nadie valora? Entonces, cambian los espacios interiores, cambia la centralidad de la oficina para las empresas y para los inversores. Y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los desarrolladores? Porque yo me la pasé diciendo durante mucho tiempo que, así como les dije antes, de la oficina del 90 hasta el 2015, interiormente cambió mucho, los edificios de oficina cambiaron bastante poco. Uno ve las cajas de vidrio con los núcleos centrales, seguían siendo más o menos lo mismo que hacía 30 años, si bien los interiores eran muy diferentes. Y ahora hay un cambio aún mayor. El cambio es aún mayor en lo que tiene que dar un edificio de oficinas, en cómo hace para atraer a la gente, en la ubicación de ese edificio de oficina, en el tamaño de las plantas, en el tipo de clientes. Entonces, ¿van a poder ahora sí los desarrolladores reconocer este cambio y hacer algo que sea diferente? Qué desafío, ¿no? Todo este fenómeno y que vos relatás, o sea, lo que está generando aparentemente es justamente que haya espacios, haya metros cuadrados que tienen que ser reconfigurados, no van a estar demandados, no van a estar ocupados. Hay otras localizaciones en donde no hay espacios. Totalmente. Y que pueden llegar a ser demandadas esas localizaciones. Totalmente. O sea, abre obviamente todo un abanico, pero ya se puede palpar algo de eso, ya lo ves. ¿Ves alguna tendencia a esto de, si querés, como una deslocalización de la oficina, ¿no? Satélites, como satélites, como ubicaciones satélites. Yo no creo que funcionen las ubicaciones satélites, no con escala. Siempre puede haber algunas ubicaciones satélites. Siempre puede ser que haya la utilización de 2 o 3 lugares diferentes dentro de una ciudad. Pero no creo que sea algo muy relevante. Me parece que la oficina sigue siendo clave para lo que yo llamo construir ventaja competitiva de las empresas. Porque las empresas tienen los empleados para poder construir algo diferente que la competencia, que les dé una ventaja, puedan vender sus servicios más caros y puedan tener una rentabilidad mayor. O sea, los empleados son una función de producción de la rentabilidad de las empresas. Esa función de producción está muy basada en la creatividad, en hacer las cosas diferentes, en buscar una eficacia y una mirada que sea superadora a la de otros competidores del mercado. En mi experiencia y por lo que veo cuando viajo, eso es muy difícil de construir si la gente no se junta, no interactúa, no se mira cara a cara y resuelve las cosas de una manera diferente que lo haría en una charla por Zoom. Las dinámicas humanas son muy diferentes. Entonces, yo creo que por el contrario, independientemente de que pueda haber alguna situación de descentralización de algunas oficinas y algunos puestos de trabajo, para mí, que las empresas sigan manteniendo centralidad de sus oficinas para que la gente, menos que antes, en otros momentos, con otras modalidades, pero se junte, interactúe y construya esta ventaja competitiva, es fundamental. Sin eso, la oficina pierde su razón de ser. Herman, un poco contrapuesto a esto que contás, ¿no? Los últimos meses se vendieron varios edificios en bloc de oficinas. ¿A qué se debe básicamente esto? Sí, es un fenómeno que a nosotros no nos sorprendió para nada. De hecho, ustedes recuerden que las restricciones cambiarias que están vigentes hoy comenzaron al final del gobierno de Macri, en el 2019, y nosotros apenas comenzaron, si bien eran más menguadas, no eran tan fuertes como ahora, pero ya empezaron, se veía una tendencia y nosotros en ese momento ya comenzamos a prepararnos para lo que pensamos que iba a venir, que ahora les cuento, que es muy similar a lo que sucedió en la época de restricciones cambiarias anterior, entre el 2011 y el 2015. ¿Qué sucede en estos momentos? Sucede que las restricciones que hay para que los pesos sean transformados en divisa extranjera y de alguna manera enviados al exterior, lo que comúnmente se llama como cepo, hacen que haya una acumulación de pesos dentro del mercado local. Muchos de esos pesos están en poder de las empresas, que no tienen un uso particular, porque las empresas en algunos casos tienen proyectos productivos, tienen proyectos de economía real a donde volcar esos pesos, pero en otra medida no tienen esos proyectos productivos o de economía real. Y entonces
Normalmente lo que hacen las empresas es comprar activos financieros. Compran bonos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la variación del volumen de dinero invertido en fondos comunes de inversión, que es prácticamente todo de empresas, es enorme. Yo creo que en este cepo han crecido a una tasa del 25% anual por encima del PBI, el volumen en fondos comunes de inversión. Pero eso tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque cuanto más pesos se vuelcan a los activos financieros, hay más oferta, y también, una demanda más restringida. Conspira contra el valor. Entonces empiezan a bajar las rentabilidades. Entonces estamos en una espiral en la cual hay cada vez más liquidez, la misma cantidad de instrumentos, bajan las rentabilidades y al bajar las rentabilidades empiezan a producir retornos negativos de esos pesos. O sea que es muy difícil protegerse contra la inflación en el día de hoy. Ante eso, los inmuebles son muy atractivos para por lo menos proveer un poco de diversificación. Nadie te puede asegurar con un inmueble que vas a tener una tasa de retorno superior a la inflación, pero hay ciertos indicadores históricos que muestran que te defendes bastante bien. Y hay una cosa que pasa siempre lo explico así. Si vos te compras un bono del gobierno de 100 pesos, ¿sí? A lo mejor te da 50 pesos por año. Si entonces vos te compras 100 pesos hoy, te da 50 pesos este año, 50 pesos el año que viene, 50 pesos el año que viene. Dentro de 3 años, terminaste de cobrar los 50 pesos de intereses y retirás el capital. Tenés 100 pesos. Esos 100 pesos dentro de 3 años valen muchísimo menos que los 100 pesos de hoy. Vos te comprás un inmueble, lo pagás 100 pesos, a lo mejor tenés 10 pesos de retorno este año. 10 el que viene, pero cuando vas a retirar el capital, no tenés 100 pesos. Tenés 100 pesos más toda la inflación de ese periodo, o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, eso es una característica de los inmuebles interesantísima, que es más vieja que la rueda, porque es algo de siempre, pero que en estos momentos, para diversificar las inversiones en pesos de las empresas, es fantástico. Una empresa que pone a lo mejor el 20%, el 25% de su liquidez en inmuebles. Y de esa manera compensa un poco la protección del peso o diversifica la protección de los pesos que tiene acá y no puede mover. De ese lado están los compradores, ¿no? O sea, con esa visión. ¿Y quién vende? ¿Por qué vende? ¿Por qué se desprende de ese activo? Es una muy buena pregunta porque la verdad es que hay pocos que se quieren desprender. Porque el que se desprende en pesos. ¿Y qué hace con esos pesos? Tiene el mismo problema que la empresa que estaba comprando. Los que se desprenden son operaciones que se hacen a partir de... No son operaciones que se hacen en pesos, se transfieren una cantidad muy grande de pesos cada vez que se hace. El que compra transfiere pesos, el que vende recibe pesos. Mira, lo que hacen... Generalmente los que venden son los que tienen una aplicación de la economía real. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser un dueño de propiedades que que esté construyendo una obra, y que entonces esos pesos lo utilice para construir, o que esté invirtiendo en su negocio y que tenga alguna inversión para hacer en su negocio. En fin, que tenga algún tipo de aplicación en la economía real, o que por algún momento o por algún otro motivo necesite la liquidez o necesite desprenderse del activo, etc. No hay una gran cantidad de vendedores, pero hay suficientes para la demanda. Esto, Herman, se hicieron operaciones de edificios grandes en Buenos Aires los últimos meses. Sí. ¿Y se está dando en residencial también o solo en inmuebles corporativos? No se está dando en residencial, se está dando en oficinas y en inmuebles logísticos. En oficinas es un poco limitado, o sea, es donde más se hizo es en oficinas, pero al mismo tiempo realmente solo se puede hacer en oficinas en activos muy premium, que uno tenga la confianza de que van a seguir ocupados durante mucho tiempo. En este momento, si no es... Ahí enganchás con la ley de alquileres, me parece, justo. Bueno, con un aspecto de la ley de alquileres que es la posibilidad del inquilino de cancelar en cualquier momento, es correcto. No, pero tiene más que ver con la demanda, que los contratos también se acaban y vos tenés que tener un activo que pienses que va a tener buena demanda a largo plazo si vas a comprar eso. Los depósitos uno puede estar, y los activos logísticos en general, uno puede estar con más confianza de que van a tener demanda a largo plazo, sobre todo si son de buena calidad y están bien ubicados en términos de la red de distribución. Entonces empiezan a tomar un poco más de una mirada más cariñosa por parte de los inversores, los activos logísticos, que
normalmente son como lo que se ve después de las oficinas, ¿no? Pues tradicionalmente se consideraban más riesgosos, pero en este mundo donde las oficinas dejaron de estar en el centro, pasan a tener un atractivo mayor. Y esta tendencia del depósito, la última milla, ¿no? Que Sí. un poco surgió con fuerza Sí. a partir de la pandemia. Esta nueva manera de distribución, ¿no? Lo ves, sigue con fuerza. Esto está generando justamente movimiento de superficies reducidas en barrios. ¿Qué oportunidades ves por ahí? ¿Ves oportunidades? Lo que está pasando en el mundo de los inmuebles, lo que se llaman los inmuebles industriales, pero no quiero decir industrial, no quiero referirme a las grandes fábricas, porque no me estoy refiriendo a fábricas, sino normalmente a lugares de depósito, distribución o algunas pequeñas células de producción. Y ahora les voy a contar por qué. Pero lo que está pasando en ese mundo es interesantísimo, porque toda la innovación y todo el cambio y todas las cosas nuevas y la producción que no hay en otros segmentos está sucediendo ahí. Por empezar, mira, te digo, este año yo creo que se alquilaron ya un poco más de 100.000 metros cuadrados de depósito clase A. Los depósitos grandes, de mejor calidad, mejor ubicados, creo que ya vamos alrededor de 100.000 metros cuadrados en lo que va del año, del 1 de enero hasta la fecha. Y estamos, o sea, la vacancia, el lugar vacante está bajando muchísimo. Y eso, perdón, después pero eso con respecto a lo que era habitual. Creció Sí, mucho. sí, eso subió mucho la demanda y se alquilan mucho más metros, sí, correcto. Es un número mucho más, no tengo acá el número de otros años, pero es una demanda muy importante. Ahora, el depósito clase A es un depósito de muy buena calidad, grande, con volumen, con muy buenas especificaciones técnicas, ubicado en alguna zona suburbana, con buena conexión de autopistas, ¿sí? Con buena conexión de distribución, más o menos cerca de la ciudad, pero no al ladito, ¿no? Triángulo San Eduardo es un típico caso de una zona que sirve para esto. Luego tenemos otro tipo de depósito, de centros logísticos más pequeños que están en el primer círculo, en el primer radio alrededor de la ciudad. Nosotros sacamos un reporte hace poco de los radios logísticos, que son depósitos más chicos y más cercanos a los lugares de distribución. Después están, dentro de la ciudad de Buenos Aires, una cantidad de pequeños depósitos de desconsolidación, de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados, que a lo mejor es un lote de doble frente por 40 metros de fondo, 50 metros de fondo, donde llegan los camiones de el depósito clase A, van ahí, desconsolidan, desarman, separan los paquetes y alguna camioneta se los lleva para distribuir. Y después están otro fenómeno muy interesante, que es lo que nosotros llamamos a veces parques productivos o parques multicliente, que son normalmente viejas fábricas que alguien las compra y las divide en espacios entre 500 y 2.000 metros. Y se las alquila a pymes, a pequeños lugares de distribución, a veces a empresas grandes que necesitan un lugar pequeño, ¿no? Una empresa Mercado Libre, pero digo por decir un nombre, porque no tiene por qué ser Mercado Libre. Que necesita 3.000 metros en ese lugar y desde ahí distribuye. Y son a lo mejor edificios clase B que no tienen grandes estándares, pero que por su ubicación, porque ofrecen superficies limitadas, son muy, muy deseados. Y el último cambio, que debería haberlo dicho al principio, es en los depósitos clase A, porque es muy distinto un depósito para distribuir, digamos, para almacenar pallets, ¿no? Que te ponen los pallets o de altura, etcétera, de un depósito para distribuir e-commerce, que lo que se distribuye son paquetes. Uno tiene que agarrar el producto uno por uno, empaquetarlo y ponerlo en la línea de distribución. Entonces, si tienen la oportunidad alguna vez de ver un depósito grande de las grandes empresas de e-commerce, van a ver que esa altura muchas veces está dividida en varios pisos, con estanterías y con la distribución producto por producto. No hay pallets en esos depósitos. Entonces, esto es un nivel de innovación fenomenal, con algunos picos muy interesantes. Por ejemplo, yo les hablé de estos parques productivos o parques multiclientes, ¿no? Que son normalmente viejas fábricas, el Parque Ader, Suárez, son algunos de los nombres de estos parques. Son normalmente centros que tienen más o menos 20.000 metros cuadrados, alrededor de esa cifra. Hay
en este momento en la Ciudad de Buenos Aires más o menos 500.000 metros cuadrados, si no un poco más, de todo eso. 500 metros cuadrados es el 30% del stock clase A, o sea, es una cantidad muy grande. Y se alquilan al mismo valor que el clase A. Al mismo valor que el clase A. Un edificio que en su estructura es un clase B, en superficies pequeñas, ocupado por pymes, se alquila igual, por lo menos igual que un clase A. O sea, puede haber oportunidades en algunos barrios, digamos, para reconvertir determinados inmuebles que por ahí estaban abandonados desde hace muchos años. Hay un montón de esas oportunidades, qué sé yo, en los shopping centers puede haber oportunidades de zonas de 3.000, 4.000 metros cuadrados para transformarlos en pequeños depósitos, zona de cross-docking, en viejas fábricas, en inmuebles grandes que a lo mejor usás una parte y no usás la otra, en subsuelos de edificios de oficina. Hay un montón de oportunidades ahí y es una demanda que no va a parar. Es una demanda que no va a parar. Es una demanda que se va a mantener o va a subir porque es tal la eficiencia que le da al usuario el poder contar con ese servicio que los precios se acomodan fácilmente para poder dar cabida a esa oferta. Ahora te voy a sacar un poco Dale. lo que es tu especialidad o donde más estás metido día a día, que es lo comercial, oficina y logística. Y del residencial. Te llevo al residencial, pero algo muy particular, porque tiene que ver con la inversión fundamentalmente. ¿Qué opinas con respecto a la ley de alquileres, todas estas movidas de modificaciones, de cambios y demás? Bueno, primero yo te voy a preguntar, cuando yo termine te pregunto a vos, porque vos sos más experto que yo, me parece, pero me interesa. Por lo menos empecemos por lo que te digo. ¿no? Luego te digo. Yo, el 80% de la ley de alquileres se refiere a cláusulas muy particulares, referidas al mercado residencial. Yo no quiero hablar sobre esas porque yo no soy experto en ese aspecto. Pero yo lo que veo es lo siguiente. Hay una estadística muy interesante, una serie muy interesante armada por Juan José Cruces, que mostró cómo entre el 2004 y el 2017, en la ciudad de Buenos Aires, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, o sea, corregido por inflación, los alquileres bajaron un 40%. O sea que los inquilinos efectivamente se beneficiaron con precios un 40% más bajo. Y la verdad que la vacancia de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires era muy baja también, estaba a la altura de cualquier ciudad del mundo, alrededor del 6% o algo por el estilo. Y no había grandes dificultades para acceder a un alquiler, más allá de las que ofrece la economía real, digamos, de que los salarios no son gran cosa, etcétera, etcétera. Y algo muy notable en ese contexto es que los propietarios se bancaron retornos absurdos, ridículos. O sea, fíjate cómo los propietarios, por esta propiedad que tienen los inmuebles de preservar el valor de largo plazo que hablábamos antes, que vos comprás algo a 100 ahora, dentro de 5 años se sacrifica rentabilidad. Sacrificaba prácticamente toda la rentabilidad, porque una rentabilidad del 1,5-2% es como no tener nada, con tal de preservar el valor. Y eso beneficiaba enormemente al inquilino. El inquilino, o sea, tenía la posibilidad de tener una oferta y era una oferta en un mercado competitivo, donde si los inmuebles no se alquilaban a cierto valor, había que bajarlos de precio para poder alquilarlos. Todos los movimientos que ha habido con las últimas leyes, lo que han hecho ha sido retraer la oferta. Y retraer la oferta termina siendo algo negativo para los inquilinos. Y es algo que me parece que yo no lo veo al frente de todas las discusiones. Me parece que ese es el tema principal. Que los inquilinos suponen que estableciendo una cantidad de restricciones a los propietarios van a obtener una mejor oferta para ellos mismos. Yo creo, o sea, los hechos muestran que no es así. Los hechos muestran que esas restricciones lo que han hecho es hacer que haya menos oferta, y al haber menos oferta subieron los precios y a su vez hay menos disponibilidad. Entonces yo creo que hay que evaluar esto mirando la historia, mirando lo que pasó en los últimos años y en todo caso corrigiendo esos aspectos que son cómo hacemos para que haya la mayor oferta posible, de manera que con la mayor oferta posible y la mayor competitividad posible los inquilinos accedan a
los valores de alquiler más bajos. Bueno, en ese sentido yo no tengo mucho que opinar en contrario, ¿no? Si ya es público también, pero me gustaría conocer al contrario la opinión de Germán. A ver. Germán va a ser mucho más radical que nosotros. No, yo lo vengo diciendo ya desde hace un par de meses. Vamos a oferta de alquileres cero. Primero que el mercado de alquileres se recontra informalizó, o sea, ya es mucho más informal que antes. Y creo que no va a haber alquileres, o sea, si no derogan esta ley, o si no se hace algo, no se modifica los cambios que andan dando vueltas para hacer alguna modificación, no son cambios que de alguna manera podrían conformar a los propietarios. Creo que vamos a un mercado más informal y oferta cero. Ahí no sé qué van a decir cuando tengamos oferta cero, porque no va a ser dentro de poco, aumentaron tanto los alquileres, va a ser, no hay alquileres, esa va a ser la próxima noticia. Y no creo que no mucho más de 2-3 meses. Sí. Es muy difícil porque, mira, hay ciertas cuestiones que son muy desalentadoras para un propietario, ¿no? Por ejemplo, que la actualización sea solamente anual. Con 60% de inflación. Claro, con 60% de inflación. Vos te convenís un precio con 60% que no sabés cuál va a ser. Vos convenís un precio hoy y el promedio es que vas a tener un 30% menos de ingreso, pues 60% menos de inflación equivale a un 30% menos de ingresos reales a lo largo de un año. La única forma que tenés de protegerte de eso es aumentar el valor inicial. Y aumentar el valor inicial lo hace aún más difícil para los inquilinos. También se empiezan a dar, algunos de otro día estaba mirando una información de alguien que estaba molesto porque le habían dicho que para poder alquilar tenía que tener un salario que sea 3 veces el valor del alquiler. Y es una ecuación que es común en cualquier lugar del mundo, que tu salario sea el 30%, que es lo mismo que una cuota hipotecaria. No te dan en cualquier lugar del mundo te dan un crédito hipotecario por hasta el 30% de tu ingreso. ¿Por qué es eso? Pues se supone que el otro 70% lo necesitas para vivir, que si no tenés 70%... tenés capacidad de pago. Aunque, más digamos, si vos te gastás el 50% no podés comer, no podés comprarte la ropa. Eso no significa que el alquiler sea barato, significa que es una cuestión lógica que protege a todos los jugadores del mercado. Entonces a mí me preocupa mucho que lo que se discuta sea si hay una restricción, quién paga una comisión o aspectos muy instrumentales y no la base del asunto, que es cuál es la condición para que haya la mayor cantidad de oferta posible, para que todo el que tenga un departamento tenga voluntad de alquilarlo. Y de esa manera bajen los valores, se facilite para todos porque hay competencia y los inquilinos se benefician con poder elegir el lugar donde quieren estar. Pero, y sobre todo, un poco para que no caer en el escenario que opina Germán y que no haya directamente alquileres, es por lo menos tener determinado grado de certidumbre. Es decir, se terminó por ahora la discusión, ¿es esto? ¿O se cambia o no se cambia? Pero saber, por lo menos. Y después se tomarán decisiones, pero a partir de determinada certidumbre. Todo este ruido, debates, tiempos, que ya lleva desde fines del año pasado, creo que justamente también lo complicó. Promesas que no se cumplen, porque se prometió que se iba a solucionar el tema y pasan los meses y no ocurre. Solucionarlo tampoco se puede solucionar de la noche a la mañana ni en el corto plazo, tiene que ver con cuestiones estructurales, de inversión. Y suponete que digan, bueno, la ley anterior, que era perfecta, que tenía una cantidad de dificultades, volvemos a ella, o sea, derogamos volvemos a la otra. Bajo la ley anterior había oferta, había precios que proveían una rentabilidad muy baja a los propietarios, pero aunque hagan eso, va a tardar mucho tiempo en recuperarse la confianza de que esa ley va a permanecer en el tiempo, porque Lipovetsky te podría decir, la certidumbre la di al cambiar la ley, pero la verdad es que la ley que se instauró hace 2 años y medio más o menos. Antes, menos. 2 años. Hace 2 años. En julio generó, si bien era una ley que en su momento no estaba en discusión, que se aprobó en las cámaras, etcétera, etcétera, generó incertidumbre la propia ley, porque no le dio certidumbre al propietario de cuáles eran los retornos que podía tener, cuáles eran las condiciones en las cuales iba a poder operar realmente. Y eso hizo que la oferta se vaya. Que se vaya la oferta es algo muy, muy malo para todos, sobre todo muy malo para los inquilinos. Y a mí, te repito, lo que más me preocupa del debate
es ver a los inquilinos desconociendo este hecho. Porque yo creo que los inquilinos deberían ser los primeros interesados en que haya mucha oferta. Porque los beneficia a ellos. Y después obviamente se pueden pedir condiciones de resguardo para que no haya abusos. Porque seguro que en algún lugar había algún abuso, o en muchos lugares podía haber abusos contra los inquilinos, malas prácticas, y yo estoy totalmente en contra de eso y seguro que hay mecanismos para poder controlarlo. Eso. No quiero minimizar ese aspecto. Pero el control de los abusos no puede relacionarse, no puede dejar de lado el hecho fundamental, que cuanto más oferta haya, más se benefician los inquilinos. Ahora, ¿te parece? Para terminar, o ir terminando. Hablamos justamente de esto, tiene que ver mucho la confianza, la certidumbre. Eso es lo que hace también a que alguien invierta, ¿no? Piense en el largo plazo. Ahora, vos, ¿qué recomendación de inversión darías? Y siempre, obviamente, pensando en el largo plazo, porque la verdad siempre decimos nosotros, la inversión inmobiliaria puede tener ventanas de oportunidad de corto, porque existen, se dan, pero el grueso mira el largo plazo, y siempre hay que mirar el largo plazo. ¿Cuáles serían para vos 2, 3, o las que juzgues, oportunidades ahora, mirando el mercado, estos reacomodamientos que se dan a partir de estas nuevas modalidades de trabajo? A mí depende un poco si sos un inversor activo, con un poco más de volumen y un poco más de capacidad de gestión, que si sos un inversor individual, pasivo, que quiere comprar algo para preservar valor. Si sos un inversor individual, pasivo, yo creo que los inmuebles residenciales usados en este momento están llegando a valores posibles. No que quiero decir que sean regalados. Regalados estaban a lo mejor en la crisis del 2002, en esos años, ¿no? Del corralito y esa época. No creo que estén regalados, pero mira, yo creo que mirando las estadísticas que vi de ustedes el otro día, los inmuebles están más o menos a valores de 2011, ¿sí? Pero en dólares, medido en dólares. Pero del 2011 al 2022 debe haber habido una inflación en dólares del 35%. Más o menos, 35%. O sea que hoy los inmuebles están un 35% más barato que en el 2011. Eso nos debe llevar a valores de 2007, 2006. Habría que hacer la cuenta, yo no hice la cuenta. Yo creo que comprar hoy valores, inmuebles a valor del 2006, 2007, está bien. Y después hay que buscar la oportunidad, hay que buscar el inmueble, hay que buscar exactamente dónde. Pero para una familia, para un inversor particular que tiene una cantidad limitada de ahorros y quiere ponerlos en un lugar para preservar valor, yo creo que un inmueble residencial está en un buen valor. Y vos sabés que es muy importante comprar un buen valor, para esos inversores sobre todo, porque si compras un valor caro no te recuperás más. O sea, nunca esa plata, vos compraste un 20% más alto, no hay forma de que con las rentabilidades corrientes o así recuperes ese 20%. Entonces, me parece que es un momento para mirar eso, para mirar las oportunidades en residencial usado para los inversores privados. Si sos un inversor con un poquito más de volumen, un poco más de plata, y aparte que puede trabajar en el inmueble, o sea que puede dedicarle un tiempo a gestionarlo, a tener una gestión más activa del inmueble, yo creo que hay que buscar oportunidades en depósitos urbanos. Yo buscaría oportunidades en depósitos urbanos. No estoy hablando de grandes empresas, no estoy hablando de grandes depósitos, no me meto en eso, pero bueno, alguien que tenga un volumen un poquito mayor, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades ahí, porque la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de lugares que se prestan para esta actividad. Entonces uno se pone a analizar las vías de distribución, los lugares de consumo, y cómo se cruza eso con el nuevo código, y cómo se cruza eso con la disponibilidad de propiedades. Creo que ahí hay muchas oportunidades muy interesantes. Clarísimo. Bueno, vamos a seguir con estos temas con Herman en el Malva, el 28 de junio. Exacto. Vos estás ahí dentro de los panelistas para contarnos y profundizar. Ahí con algunos datos más concretos y demás.
en el tema oficinas. Buenísimo. Sí, oficina, nos vamos a hablar un poquito también de distribución, de logística. Vamos a combinar un poco todo porque hoy no es más oficina céntrico, hoy es un universo más variado y es importante mirarlo todo junto. Bueno, el que se quiere inscribir, entra a Reporte Inmobiliario, sección eventos, y ahí tienen una gama de varios eventos que estamos planteando para los próximos días. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Servan, por acompañarnos ahora y en el Malva al 28. Qué bueno poder volver a juntarnos en persona y compartir estas charlas, porque son necesitábamos fenomenales. volver con los eventos, la Sí, verdad sí. que la gente lo está pidiendo. Sí, son fenomenales. Gracias, la verdad que tengo unas ganas bárbaras de ir. Gracias. Chau.